Muy buenas tardes y bienvenidos a este canal, un canal especializado en la materia de Derecho Administrativo y Financiero. Para todos aquellos que aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y hoy en este vídeo vamos a estudiar una masterclass sobre todo el municipio y su elemento. Lo primero que tenemos que saber es que los municipios se definen como entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. Los municipios tienen personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Para entender esto último, debéis saber qué se entiende por personalidad jurídica, con lo cual vamos a explicarlo. Para entender lo que es la personalidad jurídica, primero tenéis que tener claro los siguientes conceptos: persona jurídica, persona física, capacidad jurídica, capacidad de obrar, personas de derecho público, personas de derecho privado y administración pública. Vamos a ir relacionando todos estos conceptos para que cuando lleguemos a definir la personalidad jurídica podáis entenderlo. Las personas físicas somos todos, siempre que actuemos de forma individual. Y una persona jurídica es una entidad, ya sea pública, como sería el caso de la administración, o ya sea privada, como sería el caso de una empresa mercantil o, por ejemplo, de una asociación. Por su parte, la capacidad jurídica es la capacidad que tenemos todas las personas para ser titulares de derechos y obligaciones. Esta capacidad jurídica se adquiere en el caso de que se trate de persona física desde su nacimiento y se extingue con la muerte de esa persona. En el caso de que hablemos de personas jurídicas, para adquirir esa capacidad jurídica tienen que cumplir una serie de formalidades que establecen diferentes leyes, y esa capacidad se extinguirá cuando la entidad de que se trate quede disuelta. Esta capacidad jurídica es la que se identifica con la personalidad jurídica. Por su parte, la capacidad de obrar es la facultad para poder ejercer esos derechos y esas obligaciones que nos concede la capacidad jurídica que hemos definido anteriormente. Esta capacidad se adquiere con la mayoría de edad o bien a los 16 años en el caso de que esa persona esté emancipada. Por otro lado, para saber si una persona jurídica pertenece al derecho público o al derecho privado, tenemos que saber qué es el derecho público y qué es el derecho privado. El derecho público es aquel cuyo destinatario solo es el Estado o la administración pública, y el derecho privado es aquel que va dirigido a cualquier persona. Y si definimos lo que es la administración pública, tendremos que decir que son las organizaciones que se encuadran dentro del Poder Ejecutivo del Estado, más la estructura orgánica que sirven de soporte al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Si decimos que la administración pública se integra dentro del Poder Ejecutivo, ya debemos entender que estamos hablando del Gobierno y que, por lo tanto, estamos hablando del poder público y, por consiguiente, del derecho público. Con esto podemos decir que la administración pública es una persona jurídica que tiene capacidad jurídica y por lo tanto personalidad jurídica y que se integra dentro del derecho público, es decir, que son consideradas administración pública la administración territorial, que está formada por la Administración General del Estado, por la Administración Autonómica y por la Administración Local. Y también se considera administración pública las administraciones independientes, que son aquellas que gozan de un cierto grado de autonomía y que están dirigidas por órganos colegiados y que controlan sectores económicos como la energía o las telecomunicaciones. Sin embargo, no se considera administración pública los entes corporativos que autogobiernan diferentes profesiones, como pueden ser las cámaras de comercio o, por ejemplo, los colegios profesionales,
por ejemplo, el Colegio de Abogados. Y tampoco se considera administración pública los órganos burocráticos, que son las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Corona. Pues bien, una vez que ya tenemos definidos todos los conceptos anteriores, podemos decir que la personalidad jurídica es el requisito imprescindible para ser sujeto de derechos y obligaciones, es decir, el requisito para que se le pueda reconocer a una persona, entidad, asociación o empresa la capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generen responsabilidad jurídica, tanto frente a sí mismos como frente a terceros. Esa personalidad jurídica la tienen tanto las personas físicas, que sería la capacidad jurídica que hemos estudiado, y las personas jurídicas, que a su vez pueden ser tanto de derecho público como de derecho privado, que en el caso de la administración ya hemos visto que pertenece al derecho público. Ya hemos estudiado que esta personalidad jurídica o capacidad jurídica en las personas físicas se adquiría con el nacimiento automáticamente. Sin embargo, con respecto a las personas jurídicas, su personalidad se adquiere con una serie de formalidades que establece la propia Constitución o los propios estatutos de autonomía, así como leyes concretas que, si se trata de personas jurídico-privadas, es decir, que pertenecen al derecho privado, esas normas pueden ser, por ejemplo, el Código de Comercio o la Ley de Asociaciones. Y si se trata de personas jurídico-públicas, como sería el caso de la Administración, tiene reconocida su personalidad en normas administrativas concretas. Dependiendo de a qué norma recurramos, podemos observar que se habla de diferentes tipos de personalidad jurídica que puede adquirir la propia Administración, como puede ser la personalidad jurídica única, plena, propia o diferenciada. La personalidad jurídica única la podemos encontrar en el artículo 3.4 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. Y lo que hace este artículo es reconocer a la Administración la capacidad legal para ser sujeto de derechos y obligaciones y a realizar actividades que generen plena responsabilidad jurídica frente a sí mismo y frente a terceros. Pero teniendo en cuenta que, independientemente de que toda la administración pública, es decir, la del Estado, la comunidad de autónomas o la administración local, estén compuestas de numerosos órganos cuando se relacionan con terceros, todos esos órganos actúan como si se trataran de un solo órgano, rigiendo un mismo criterio para todo. Por su parte, la personalidad jurídica plena la encontramos regulada en el artículo 140 de la Constitución española, que establece que los municipios gozarán de personalidad jurídica plena, que es aquella en virtud de la cual se obtiene la capacidad para ejercer derechos, realizar actividades y adquirir obligaciones de forma generalizada, sin limitaciones por territorio ni competencia. Con esta personalidad, el municipio se pone al mismo nivel que el Estado o la comunidad autónoma y no depende de ello. La personalidad jurídica propia, que se ve reflejada en el artículo 141 de la Constitución española, hace referencia a la provincia. Este artículo reconoce que la provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, que quiere decir que aunque la provincia esté formada por una agrupación de municipios, administrativamente hablando, es independiente de ellos, tiene existencia y es una entidad de derecho público por sí misma. Por último, en el artículo 51 de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía se hace referencia a la personalidad jurídica diferenciada, estableciendo que tendrá dicha personalidad las entidades instrumentales, lo que quiere decir que tiene una personalidad diferente a la de sus miembros y que estos no responden por las obligaciones de la persona jurídica. Una vez que ya sabemos lo que es la personalidad jurídica,
ya podéis entender la personalidad jurídica del municipio, con lo cual vamos a pasar a estudiar los elementos del municipio, que son la organización, el territorio y la población. Y vamos a comenzar con la organización. Para poder empezar con su explicación es necesario que sepáis que existen 3 sistemas de organización municipal, según sea un municipio de régimen común, un municipio de gran población o un municipio con régimen de concejo abierto, y que dependiendo de en qué sistema municipal nos encontremos, la organización del mismo será diferente. Los municipios de gran población son municipios cuya población supere los 250.000 habitantes. Municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. Municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas. Y municipios cuya población supere los 75.000 habitantes que presentan circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales. Por su parte, los municipios que se organizan en régimen de concejo abierto son los que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen de gobierno y administración, y aquellos otros en los que, por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo haga aconsejable. En este caso se requiere petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de 2/3 de los miembros del ayuntamiento y aprobación por la comunidad autónoma. Todos aquellos municipios que no cumplen los requisitos de uno de los 2 anteriores sistemas de gobierno municipal se consideran municipios de régimen común. Para que veáis la diferencia entre los 3 regímenes, vamos a verlo primero con un esquema y después pasaremos a desarrollarlo. En el régimen común, la organización es la siguiente: alcalde, teniente de alcalde, pleno, junta de gobierno local, comisión informativa, comisión especial de cuentas y comisión especial de sugerencias y reclamaciones. Si nos vamos a los municipios de gran población, tenemos al alcalde, al teniente de alcalde, pleno, junta de gobierno local, el consejo social de la ciudad, la comisión de sugerencias y reclamaciones, distrito, asesoría jurídica y órgano especializado en reclamaciones de tributo. Y por último, el concejo abierto se compone del alcalde y de una asamblea vecinal. Vamos a continuación a desarrollar cada uno de estos órganos. El reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales distingue entre órganos necesarios y órganos complementarios. Antes de ver dicha clasificación debéis tener en cuenta algo importante. El término necesario y complementario al que hace alusión el reglamento al clasificar los órganos no se refiere a que los órganos necesarios sean aquellos que siempre deben existir, porque tenemos, por ejemplo, la Junta de Gobierno Local, que está dentro de la clasificación de órganos necesarios, pero sin embargo puede o no existir. Lo mismo ocurre con el término de complementarios, que no significa que al ser complementario pueda o no existir, ya que tenemos en este caso el ejemplo de la Comisión de Cuentas, que a pesar de ser un órgano complementario, su existencia es preceptiva, es decir, obligatoria en todos los ayuntamientos. Una vez dicho todo esto, vamos a ver cuáles son esos órganos necesarios y cuáles los complementarios. Son órganos necesarios el alcalde, los tenientes de alcalde, el pleno y la Junta de Gobierno Local en los municipios con población de derecho superior a 5.000 habitantes y en los de menos cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el pleno de su ayuntamiento. Se consideran órganos complementarios en todas las corporaciones locales, los concejales y diputados delegados, las comisiones informativas, la Comisión Especial de Cuentas, los consejos sectoriales
y los órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de servicios. En los municipios, además, los representantes personales del alcalde en los poblados y barriadas y las juntas municipales de distrito. El reglamento también distingue entre órganos superiores y órganos directivos. Son órganos superiores el alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno local. Y son órganos directivos los coordinadores generales de cada área o concejalía, los directores generales u órganos similares que culminen la organización administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías. El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local y al concejal secretario de la misma. El titular de la asesoría jurídica, el secretario general del Pleno, el interventor general municipal y el titular del órgano de gestión tributaria. El gobierno y la administración municipal corresponde al ayuntamiento, que está integrado por el alcalde y por los concejales. El alcalde es elegido por los concejales o por los vecinos y los concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Pasamos ya a estudiar la organización municipal en sí y lo vamos a hacer distinguiendo entre municipios de régimen común, municipios de gran población y municipios de régimen en concejo abierto. Vamos a comenzar con los municipios de régimen común. El alcalde, los tenientes de alcalde y el pleno existe en todos los ayuntamientos. La Junta de Gobierno local existe en todos los municipios con una población superior a 5.000 habitantes y en todos los de menos cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el pleno de su ayuntamiento. En los municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el pleno, existirán órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del pleno. El seguimiento de la gestión del alcalde, la Junta de Gobierno local y los concejales que ostenten delegaciones. Tenemos también la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, que existe en los municipios de gran población y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o cuando así lo disponga su reglamento orgánico. La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios. El alcalde es el presidente de la corporación y puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno local y donde ésta no exista en los tenientes de alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que para cometidos específicos pueda realizar en favor de cualesquiera concejales, aunque no pertenezcan a aquella. Lo que vamos a ver a continuación son todas las funciones que tiene el alcalde. De todas ellas veréis que muchas de ellas están en negrita. Esas funciones que están en negrita son aquellas que no se puede delegar y son en las que me voy a detener. Dirigir el gobierno y la administración municipal, convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en esta ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno local y de cualesquiera otros órganos municipales cuando así se establezca en disposición legal o reglamentaria. Decidir los empates con voto de calidad, dictar bandos, concertar operaciones de crédito siempre que aquellas estén previstas en el presupuesto y que su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10% de su recurso ordinario, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno.
Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como las aprobaciones de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia. La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la alcaldía. Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas. Y estas que veis a continuación siguen siendo funciones del alcalde, pero no me voy a detener en ninguna de ellas porque todas estas sí se pueden delegar. En cuanto a los tenientes de alcalde, los designa y remueve el alcalde entre los miembros de la Junta de Gobierno local y donde ésta no exista de entre los concejales, y sustituye por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad al alcalde. Por su parte, el Pleno está integrado por todos los concejales y es presidido por el alcalde. Corresponde al Pleno municipal en los ayuntamientos todas las siguientes atribuciones, de las cuales solo nos vamos a detener en las que están en negrita, porque son las que no se pueden delegar. El control y la fiscalización de los órganos de gobierno, los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales, alteración del término municipal, creación o supresión de municipios y de las entidades a las que se refiere el artículo 45, creación de órganos desconcentrados, alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de este o de aquellas entidades, y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación que están previstos en la legislación urbanística. Y la aprobación inicial de los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos. La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas, la determinación de los recursos propios de carácter tributario, la aprobación y modificación de los presupuestos y la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas. La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización, la aceptación de la delegación de competencias hecha por otras administraciones públicas, el planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades locales y demás administraciones públicas, la aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios, así como el número y régimen del personal eventual, la alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público y aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. La votación sobre la moción de censura al alcalde sobre la cuestión de confianza planteada por él mismo, que serán públicas y se realizará mediante llamamiento nominal en todo caso y que se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el alcalde y en la Junta de Gobierno local. La Junta de Gobierno local se integra por el alcalde y por un número de concejales que no es superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel y dando cuenta al Pleno. Le corresponde la asistencia al alcalde en el ejercicio de sus atribuciones y las atribuciones que el alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuya las leyes. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones solo existirá cuando el Pleno así lo acuerde por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros y cuando así lo disponga su reglamento orgánico. Vamos ahora con la organización de los municipios de gran población. El alcalde ostenta la máxima representación del municipio,
es responsable de su gestión política ante el Pleno y tendrá el tratamiento de excelencia. Le corresponden las siguientes funciones y, como hemos hecho anteriormente en el régimen común, solamente nos vamos a detener en aquellas que están en negrita, que son las que no se pueden delegar. Dirigir la política, el gobierno y la administración municipal, convocar y presidir las sesiones del Pleno y las de la Junta de Gobierno local y decidir los empates con voto de calidad. Nombrar y cesar a los tenientes de alcalde y a los presidentes de los distritos. Adoptar las medidas necesarias y adecuadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad. La jefatura de la Policía Municipal, así como el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno. Estas que vemos aquí en pantalla también son funciones del Pleno, pero no nos vamos a detener porque ninguna de ellas está en negrita, con lo cual todas ellas se pueden delegar. En la Junta de Gobierno local solo podrá delegar las siguientes funciones: establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal y asegurar su continuidad, y establecer la organización y estructura de la Administración Municipal Ejecutiva. Podrá delegar sus funciones mediante decreto en la Junta de Gobierno local, en sus miembros, en los demás concejales y en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares. El Pleno está formado por el alcalde y por los concejales y contará con secretario general y con comisiones que están formadas por los miembros que designen los grupos políticos en proporción al número de concejales que tenga en el Pleno. Al secretario general le corresponde la redacción y custodia de las actas, la supervisión y autorización de las mismas, la expedición de las certificaciones de los actos y acuerdos que se adopten, la asistencia al presidente del Pleno para asegurar la convocatoria de las sesiones, el orden en los debates y la correcta celebración de las votaciones, así como la colaboración en el normal desarrollo de los trabajos del Pleno y de las comisiones. Y también le corresponde la comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plenarios. Le corresponde también el asesoramiento legal al Pleno y a las comisiones, que será preceptivo en los siguientes supuestos: cuando así lo ordene el presidente o cuando lo solicite un tercio de sus miembros, con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que el asunto hubiera de tratarse, siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial, cuando una ley así lo exija en las materias de la competencia plenaria, o bien cuando, en el ejercicio de la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, lo solicite el presidente o la cuarta parte al menos de los concejales. En cuanto a las comisiones, le corresponde el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, el seguimiento de la gestión del alcalde y de su equipo de gobierno, sin perjuicio del superior control y fiscalización que con carácter general le corresponde al Pleno, y todas aquellas que el Pleno les delegue. En cuanto a las funciones del Pleno, vamos a hacer lo que hemos hecho hasta este momento y solamente nos vamos a detener en aquellas funciones que no se pueden delegar y que están en negrita, que son la aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales, la determinación de las formas de gestión de los servicios, el acuerdo de creación de organismos autónomos, de entidades públicas empresariales y de sociedades mercantiles para la gestión de los servicios de competencia municipal, la aprobación de los expedientes de municipalización, el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa jurídica del Pleno en las materias de su competencia, así como el planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades locales y otras administraciones públicas. El Pleno adopta acuerdos de la siguiente forma: se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno para la adopción de los acuerdos referidos a la aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica, la delimitación y alteración del término municipal,
la creación o supresión de las entidades a las que se refiere el artículo 45 de la Ley de Bases de Régimen Local, la alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de denominación de este o de aquellas entidades, la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo, los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales, la transferencia de funciones o actividades a otras administraciones públicas y los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística. También se requiere dicha mayoría para la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente, y acordar la iniciativa prevista en el último inciso del artículo 121.1 para que el municipio pueda ser incluido en el ámbito de aplicación del título 10 de esta ley, título que se refiere a los municipios de gran población. Se requerirá mayoría simple de votos en todos los demás acuerdos. En cuanto a los tenientes de alcalde, los nombra el alcalde entre los concejales que formen parte de la Junta de Gobierno local y estos tendrán el tratamiento de ilustrísima. La Junta de Gobierno local es el órgano que, bajo la presidencia del alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste le corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas de la corporación. Los miembros de la Junta de Gobierno local son nombrados libremente por el alcalde y su número no podrá exceder de 1/3 del número legal de miembros del Pleno, además del alcalde. Para su válida constitución se requiere que el número de miembros de la Junta de Gobierno local que ostenta la condición de concejales presentes sea superior al número de aquellos miembros presentes que no ostenta dicha condición. Los miembros de la Junta de Gobierno local podrán asistir a las sesiones del Pleno e intervenir en los debates, sin perjuicio de las facultades que corresponden a su presidente. Además, la Junta de Gobierno local responde políticamente ante el Pleno de su gestión de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión. Su secretaría corresponderá a uno de sus miembros que reúna la condición de concejal y será designado por el alcalde. Existirá un órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local y al concejal secretario de la misma, cuyo titular será nombrado entre funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, y sus funciones serán las siguientes: la asistencia al concejal secretario de la Junta de Gobierno local, la remisión de las convocatorias a los miembros de la Junta de Gobierno local, el archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones, y velar por la correcta y fiel comunicación de su acuerdo. Las deliberaciones de la Junta de Gobierno local son secretas y a las sesiones podrán asistir los concejales no pertenecientes a la Junta y los titulares de los órganos directivos, en ambos supuestos cuando sean convocados expresamente por el alcalde. A la Junta de Gobierno local le corresponden todas estas funciones que estáis viendo en pantalla y que luego vosotros tranquilamente podéis parar el vídeo y estudiarlas. A mí lo que me interesa es que sepáis de aquí que la Junta de Gobierno local puede delegar sus funciones en los tenientes de alcalde, en todos los demás miembros de la Junta de Gobierno local en su caso, en los demás concejales y en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares. Y que la Junta de Gobierno local, en este caso, puede delegar las siguientes funciones: la concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano; el desarrollo de la gestión económica, autorizar y disponer gastos en materia de su competencia, disponer gastos previamente autorizados por el Pleno y la gestión del personal; ejercer la potestad sancionadora, salvo que por ley esté atribuida a otro órgano; y aprobar las bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario y las demás decisiones en materia de personal
que no estén expresamente atribuidas a otro órgano. En los municipios de gran población tenemos también a los distritos, que son divisiones territoriales propias que están dotadas de órganos de gestión desconcentrada para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. Su creación y regulación corresponde al Pleno y su presidencia corresponde a un concejal. La asesoría jurídica es el órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica al alcalde, a la Junta de Gobierno local y a los órganos directivos, y le corresponde el asesoramiento jurídico, así como la representación y defensa en juicio del ayuntamiento. Su titular será nombrado y separado por la Junta de Gobierno local entre personas que reúnan los siguientes requisitos: estar en posesión del título de licenciado en Derecho y ostentar la condición de funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, o bien funcionario de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente. El Consejo Social de la Ciudad, que está integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas, y le corresponde las funciones que determine el Pleno mediante normas orgánicas, así como la emisión de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos. Y por último, y para terminar con la organización de los municipios de gran población, tenemos a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, que estará formada por representantes de todos los grupos que integren el Pleno de forma proporcional al número de miembros que tenga en el mismo. Podrá supervisar la actividad de la Administración municipal y deberá dar cuenta al Pleno mediante un informe anual de las quejas presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración municipal. A continuación, vamos a estudiar la organización en los municipios que tienen régimen de concejo abierto. En este caso, el Gobierno y la Administración municipal corresponde a un alcalde y una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. El alcalde podrá designar teniente de alcalde hasta un máximo de 3 entre los electores del municipio. Las asambleas vecinales se reunirán donde lo tengan por costumbre, celebrarán sesión ordinaria como mínimo una vez al trimestre, que sea en día festivo, serán convocadas a toque de campana, por pregón, por anuncio o por cualquier otro medio de uso tradicional en el lugar, y quedan válidamente constituidas cuando asista una tercera parte de los vecinos, presentes o representados, que a ello tengan derecho. El número de presentes podrá ser inferior a 3. Se requiere siempre la presencia del presidente y del secretario o de quienes legalmente le sustituyan. La representación de los vecinos podrá otorgarse para cada sesión o bien con carácter permanente, pero siempre en favor de un vecino que pertenezca a la asamblea vecinal. Esa representación deberá acreditarse mediante un documento público o bien mediante un documento privado con firma notarialmente legitimada o bien con un poder otorgado ante el secretario de la entidad local. Ningún vecino podrá asumir la representación de más de un tercio de los miembros de la asamblea vecinal, y los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos. Todo lo que hemos visto anteriormente sobre la organización municipal se refiere a los órganos necesarios en los diferentes tipos de municipios, los de régimen común, los de gran población y los de régimen de concejo abierto. Ahora nos queda por ver cuáles son los órganos complementarios dentro de dicha organización municipal. Comenzamos con los concejales delegados, que son aquellos concejales que ostentan algunas de las delegaciones de atribuciones del alcalde o presidente. Se pierde la condición de concejal delegado
por renuncia expresa, que habrá de ser formalizada por escrito ante la alcaldía o presidencia, por revocación de la delegación adoptada por el alcalde o el presidente, y por pérdida de la condición de miembros de la Junta de Gobierno local o en aquellos municipios donde ésta no exista de la de teniente de alcalde. Estos concejales delegados tendrán las atribuciones que se especifique en el respectivo decreto de delegación y las ejercerán de acuerdo con lo que en él se prevea. Tenemos también a los representantes del alcalde, que se constituye en cada uno de los poblados y barriadas separados del casco urbano y que no constituya una entidad local. Y también se constituye en aquellas ciudades en que el desenvolvimiento de los servicios así lo aconseje. Este representante se elige entre los vecinos residentes en los mismos. El representante habrá de estar avecindado en el propio núcleo en el que se ejerzan sus funciones y la duración del cargo estará sujeta a la del mandato del alcalde que lo nombró, quien podrá removerlo cuando lo juzgue necesario. Tendrá carácter de autoridad en el cumplimiento de sus cometidos municipales en cuanto representante del alcalde que les nombró. Las comisiones informativas están integradas exclusivamente por miembros de la corporación, son órganos sin atribuciones resolutorias y tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno local cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes. Informarán aquellos asuntos de la competencia propia de la Junta de Gobierno local y del alcalde o presidente, que les sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquello. Estas comisiones pueden ser permanentes, que son las que se constituyen con carácter general, distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse al Pleno. Su número y denominación iniciales, así como cualquier variación de las mismas durante el mandato corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta del alcalde o presidente. O pueden ser también especiales, que son las que el Pleno acuerde constituir para un asunto concreto. Se extingue automáticamente una vez que hayan dictaminado o informado sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo plenario que las creó dispusiera otra cosa. Los dictámenes de las comisiones informativas tienen carácter preceptivo y no vinculante. Tenemos también a la Comisión Especial de Cuentas, que es de existencia preceptiva, es decir, obligatoria, y le corresponde el examen, estudio e informe de todas las cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias que deba aprobar el Pleno de la Corporación. Podrá actuar como comisión informativa permanente para los asuntos relativos a economía y hacienda de la entidad. Tenemos también las juntas municipales de distrito. Su creación corresponde al Pleno del Ayuntamiento. Tendrán el carácter de órganos territoriales de gestión desconcentrada y su finalidad será la mejor gestión de los asuntos de la competencia municipal, así como facilitar la participación ciudadana en el respectivo ámbito territorial. La composición, organización y ámbito territorial de las juntas municipales de distrito será establecido en el correspondiente reglamento regulador aprobado por el Pleno. Y por último tenemos a los consejos sectoriales. Su creación le corresponde al Pleno de la Corporación y su finalidad será la de canalizar la participación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos municipales y desarrollará exclusivamente funciones de informe y, en su caso, propuesta en relación con las iniciativas municipales relativas al sector de actividad al que corresponda cada consejo. La composición, organización y ámbito de actuación de dichos consejos serán establecidos en el correspondiente acuerdo plenario y estará presidido por un miembro de la corporación, que será nombrado y separado libremente por el alcalde o el presidente y que actuará como enlace entre la corporación y el consejo. Una vez que ya hemos estudiado todo lo referente a la organización del municipio, vamos a estudiar el segundo elemento del mismo, que es el territorio. El territorio es el término municipal
en el que el ayuntamiento ejerce sus competencias. Cada municipio pertenecerá a una sola provincia. La creación, supresión y alteración de los términos municipales requerirán audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano superior de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas e informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. A la misma vez, se tiene que dar conocimiento a la Administración General del Estado. Para la creación de nuevos municipios es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: que esa creación se realice sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados de al menos 5.000 habitantes, que los municipios que resulten sean financieramente sostenibles y que cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales. Y por último, que no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. Debéis saber que los términos municipales podrán ser alterados por incorporación de uno o más municipios a otro u otro limítrofe, por fusión de dos o más municipios limítrofes, por segregación de parte del territorio de uno o de varios municipios para constituir otro independiente y por segregación de parte del territorio de un municipio para agregarlo a otro limítrofe. Vamos a comenzar estudiando la incorporación, que se puede acordar cuando existan necesidades o conveniencias económicas o administrativas, o bien cuando lo imponga la mejora de la capacidad de gestión de los asuntos públicos o locales. La incorporación implicará la anexión del término o términos municipales a otro municipio, en el cual quedará integrada a todos los efectos la personalidad de los municipios incorporados. La fusión podrá realizarse cuando, separadamente, carezcan de recursos suficientes para atender los servicios mínimos exigidos por la ley. También se puede realizar como consecuencia del desarrollo urbanístico, donde se confundan los núcleos urbanos, o bien cuando existan notorios motivos de necesidad o conveniencia económica o administrativa. El nuevo municipio que resulte de la fusión no podrá segregarse hasta que transcurran 10 años desde que se haya adoptado el acuerdo de fusión. Quedará dispensado de prestar nuevos servicios mínimos de los previstos en la ley que le corresponda por el hecho de haber aumentado su población. Durante al menos los 5 primeros años desde la adopción del convenio de fusión, tendrá preferencia en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones, convenios u otros instrumentos basados en la concurrencia. Este plazo se podrá prorrogar por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados. La fusión conllevará lo siguiente: la integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, incluyendo los medios personales, materiales y económicos del municipio fusionado. El órgano de gobierno del nuevo municipio que resulte estará constituido transitoriamente por la suma de los concejales de los municipios fusionados. Si se acordara en el convenio de fusión cada uno de los municipios fusionados o alguno de ellos podrá funcionar como forma de organización desconcentrada, es decir, como caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos o pedanías. El nuevo municipio se subrogará en todos los derechos y obligaciones de los anteriores municipios. Si uno de los municipios fusionados estuviera en situación de déficit, se podrán integrar, por acuerdo de los municipios fusionados, las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables en un fondo sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, que estará adscrito al nuevo municipio, que designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación deberá llevarse a cabo durante los 5 años siguientes desde la adopción del convenio de fusión. Y por último, el nuevo municipio aprobará un nuevo presupuesto para el ejercicio presupuestario siguiente a la adopción del convenio de fusión. Vamos ahora con la segregación de parte del territorio para constituir un nuevo municipio.
Se podrá llevar a cabo dicha segregación cuando existan motivos permanentes de interés público relacionados con la colonización interior, explotación de minas, instalación de nuevas industrias, creación de regadíos, obras públicas y otros análogos. Será necesario que los nuevos municipios cumplan los siguientes requisitos: que se realicen sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados y siempre que los municipios resultantes cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y que no supongan disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. Y será necesario también que los municipios de los que se separe la parte correspondiente no queden privados de dichas condiciones. Vamos ahora con la segregación de parte del territorio, pero en este caso para agregarlo a otro limítrofe. Podrá realizarse cuando, como consecuencia del desarrollo urbanístico, se confunda su núcleo urbano, o bien cuando existan notorios motivos de necesidad o conveniencia económica o administrativa. La segregación parcial llevará consigo la división del territorio, la de los bienes, derechos y acciones, y la de las deudas y cargas. Y esto se hará en función del número de habitantes y de la riqueza imponible correspondiente al núcleo que se trata de segregar, que se practicará conjuntamente. No podrá efectuarse la segregación de parte de un municipio cuando con ella hubiera de resultar privado de las condiciones que son necesarias para crear un nuevo municipio, o bien cuando el núcleo o poblado de que se trate estuviera unido por calle o zona urbana a otro municipio originario. La alteración de los términos municipales se inicia mediante un expediente y esta iniciación se decretará por el órgano competente de la comunidad autónoma, en esta materia de oficio y a instancia de cualquiera de los ayuntamientos interesados, de la Diputación Provincial respectiva, de la Administración del Estado a través del delegado del Gobierno o bien de otros órganos de la comunidad autónoma que consideren procedente la alteración. Una vez instruido el expediente, se dará audiencia durante el plazo de un mes a los municipios y demás entidades locales interesadas y se remitirá para su dictamen al Consejo de Estado o al órgano consultivo de la comunidad autónoma. En el caso de que sean los propios ayuntamientos los que quieran llevar a cabo la alteración de los términos municipales, serán ellos mismos los que inicien el expediente, y para que se pueda llevar a efecto es necesario el acuerdo de la mayoría de las 2/3 partes del número de hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Una vez completado el expediente, tal acuerdo se someterá a información pública por un plazo no inferior a 30 días. Finalizado este plazo, los ayuntamientos adoptarán nuevo acuerdo y también en este caso de las 2/3 partes o de la mayoría absoluta, resolviendo sobre la procedencia de la alteración y sobre las reclamaciones presentadas. Si los acuerdos fueran favorables a la alteración, se elevará el expediente al órgano competente de la comunidad autónoma, que lo remitirá para dictamen al Consejo de Estado o al órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma. Si la alteración de los municipios se produce por segregación parcial, podrán ser promovidas por la mayoría de los vecinos residentes en la parte o partes que hayan de segregarse. Se constituirá por los vecinos una comisión promotora que deberá incorporar al expediente la siguiente documentación: plano del término o términos municipales que hayan de ser objeto de la alteración de los nuevos límites o líneas divisorias de los municipios. Informe en el que se justifique que concurren las motivaciones necesarias para llevar a cabo la alteración que se propone. Y una memoria justificativa de que las alteraciones no merman la solvencia de los ayuntamientos a los que afecta. Toda esa documentación se eleva al ayuntamiento correspondiente, que la someterá a información pública por un plazo no inferior a 30 días, adoptando un acuerdo sobre la misma en un plazo de 2 meses, con una mayoría de 2/3 o de mayoría absoluta.
Adoptados los acuerdos municipales e incorporada al expediente la certificación de los mismos, el Ayuntamiento elevará el expediente al órgano competente de la comunidad autónoma, aun cuando los acuerdos municipales no hubieran sido favorables. Si transcurre los 2 meses y no se ha adoptado un acuerdo municipal expreso, la comisión promotora elevará el expediente al órgano competente de la comunidad autónoma. A la misma vez que se solicita el dictamen, se dará conocimiento a la Administración del Estado de las características básicas del expediente sometido a dicho dictamen. La resolución de los expedientes se hará mediante decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente. En ningún caso podrá suponer la alteración de los límites provinciales. La resolución definitiva se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y de la provincia respectiva. Una vez ejecutada la resolución, se inscribirá en el Registro Estatal de Entidades Locales. La Dirección General de Administración Local dará conocimiento al Registro Central de Cartografía de las inscripciones de nuevas entidades locales, de las cancelaciones de inscripción por supresión de entidades locales y de las modificaciones registrales que sean consecuencia de la alteración de términos municipales. En las resoluciones definitivas de los expedientes deberá constar el nombre del nuevo municipio, el núcleo urbano en que haya de fijar la capitalidad, los nuevos límites de los términos municipales afectados y la aprobación de las estipulaciones jurídicas y económicas acordadas para llevar a cabo la alteración. Hasta aquí, dentro del elemento del territorio del municipio, hemos estudiado todo lo relativo a la alteración de los términos municipales. A continuación, vamos a estudiar todo lo relativo al deslinde de esos términos municipales. Para entender lo que la ley establece al respecto, primero tenemos que distinguir entre demarcación, deslinde y amojonamiento. La demarcación consiste en medir los límites de las tierras limítrofes para fijar el deslinde, cuyo objeto es trazar la línea divisoria entre dos propietarios. Por su parte, el amojonamiento es la colocación de signos materiales como piedras o setos que indique aquellas líneas de modo permanente. Para llevar a cabo cualquiera de ellos, cada uno de los ayuntamientos a quienes afecte la línea divisoria nombrará una comisión que estará compuesta por el alcalde y 3 concejales. Todos ellos, junto con el secretario de la corporación y el pleno que designe el ayuntamiento, verificarán la operación de que se trate. Al acto asistirán por cada municipio 2 personas que puedan justificar el sitio en que estuvieron los mojones, los propietarios de los terrenos que hayan de atravesar el deslinde y las fuerzas de seguridad encargadas de mantener el orden. Cuando los ayuntamientos no se pongan de acuerdo, cada comisión levantará un acta por separado, en la que hará constar todos los detalles necesarios y se dará por terminado el acto. Los alcaldes remitirán dicha acta a la comunidad autónoma correspondiente y ésta enviará el expediente al Instituto Geográfico Nacional para que designe el ingeniero que debe personarse en el terreno junto con las comisiones para llevar a cabo el deslinde. Si los representantes del ayuntamiento no se han presentado, perderán el derecho a impugnación. Si estuvieran conformes con la fijación de la línea límite, las comisiones designadas por el ayuntamiento interesado levantarán acta conjunta que lo acredite. Procederán de común acuerdo a la colocación de los hitos o mojones que señalen los límites y remitirán copias de dicha acta a la comunidad autónoma correspondiente y al Instituto Geográfico Nacional. La fijación de los límites se remitirá a la Administración del Estado, que la inscribirá en el Registro de Entidades Locales. Las cuestiones que surjan entre municipios sobre el deslinde de sus términos municipales será resuelta por la correspondiente comunidad autónoma, previo informe del Instituto Geográfico Nacional y dictamen del Consejo de Estado o del órgano de gobierno de aquella. Y para completar el elemento del territorio, tenemos que estudiar el nombre y capitalidad de los municipios.
El nombre y la capitalidad de los municipios podrá ser alterado previo acuerdo del ayuntamiento, informe de la Diputación Provincial respectiva y aprobación de la comunidad autónoma. El acuerdo para dicho cambio deberá ser adoptado con el voto favorable de las 2/3 partes del número de hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Una vez adoptado el acuerdo por el ayuntamiento y la conformidad del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma, se comunicará al registro de entidades locales en el plazo de un mes para la modificación de la inscripción registral, la cual será comunicada por la Dirección General de Administración Local al Registro Central de Cartografía. El cambio de capitalidad se debe fundar en alguno de los siguientes motivos: desaparición del núcleo urbano donde estuviera establecido, mayor facilidad de comunicaciones, carácter histórico de la población elegida, mayor número de habitantes y la importancia económica o beneficio notorio que a los residentes en el término le suponga dicho cambio. Este acuerdo requerirá los siguientes trámites: exposición al público por un plazo no inferior a 30 días para reclamaciones y resolución de tales reclamaciones. En cuanto a los expedientes de cambio de nombre, deben cumplir los trámites establecidos para el cambio de capitalidad. El nombre de los municipios de nueva creación y los cambios de denominación de los que ya existen solo tendrán carácter oficial cuando sean inscritos o anotados en el registro de entidades locales de la Administración del Estado y cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. La denominación de los municipios podrá ser en castellano, en cualquier otra lengua española oficial y en la respectiva comunidad autónoma o en ambas. No se autorizará el cambio de nombre cuando el propuesto sea idéntico a otro existente o pueda producir confusiones en la organización de los servicios públicos. Ya que hemos estudiado la organización y el territorio del municipio, nos queda por estudiar el último elemento del mismo, que es la población, y es lo que vamos a estudiar a continuación. La población está constituida por el conjunto de personas que está inscrita en el padrón municipal. Son derechos y deberes de los vecinos ser elector y elegible, utilizar los servicios públicos municipales y acceder al aprovechamiento comunal. Contribuir mediante la contraprestación económica y personal legalmente prevista a la realización de competencias municipales. Ser informados previa petición razonada y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal. Y pedir la consulta popular. También son derechos y obligaciones de los vecinos exigir la prestación o el establecimiento del correspondiente servicio público en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio. Ejercer la iniciativa popular y aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes. Vamos a comenzar a estudiar dentro de la población el padrón municipal. El padrón municipal es el registro administrativo donde constan todos los vecinos de un municipio. Están obligados a inscribirse en este padrón toda persona que viva en España y lo tiene que hacer en el municipio en el que resida habitualmente. Si una persona reside en 2 municipios a la vez, deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. Cuando una persona cambie de residencia, deberá solicitar por escrito su alta en el padrón del municipio de destino. Este padrón la remitirá al municipio de procedencia en los 10 primeros días del mes siguiente. En ese municipio se dará de baja en el padrón al vecino trasladado sin más trámite. En el caso de que la persona no estuviera empadronada con anterioridad o desconociera el municipio de su anterior inscripción padronal, lo hará constar así. Los ayuntamientos darán de baja las inscripciones de su padrón que estén duplicadas en todos sus datos, conservando una sola de ellas. Cuando se produzcan duplicidades en algunos datos de forma que se presuma la existencia de alguna inscripción duplicada,
El ayuntamiento llevará a cabo las gestiones oportunas para comprobarlo y dará de baja las inscripciones repetidas que el vecino señale como erróneas o, en su defecto, la más antigua, previa audiencia del interesado. Cuando la duplicidad se deduzca de la confrontación de los datos padronales de diversos municipios, efectuada por el Instituto Nacional de Estadística, este organismo lo comunicará a los ayuntamientos afectados. Los ayuntamientos declararán de oficio la inscripción en su padrón como vecinos a las personas que vivan habitualmente en su término municipal y que no figuren inscritos en el mismo. Para decretar este tipo de alta, será necesaria la instrucción de un expediente en el que se dé audiencia al interesado. Si el interesado acepta expresamente el alta de oficio, su declaración escrita implicará la baja automática en el padrón en el que hubiera estado inscrito hasta entonces. Si no la acepta, el alta de oficio solo podrá llevarse a cabo con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento. Las altas y bajas padronales producidas de oficio se trasladarán en los 10 primeros días del mes siguiente al ayuntamiento en cuyo padrón hubieran venido figurando indebidamente o debieran figurar en el futuro, respectivamente, para su correspondiente actualización. Corresponderá al presidente del Instituto Nacional de Estadística la resolución de las discrepancias que por este motivo surjan entre los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística, previa propuesta del Consejo de Empadronamiento. La inscripción en el padrón municipal contendrá como obligatorio solo los siguientes datos: nombre y apellidos, sexo, domicilio habitual, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, número de DNI o el documento correspondiente en caso de ser extranjero, certificado o título escolar o académico que se posea y todos los datos que sean necesarios para la elaboración del censo electoral. Con carácter voluntario se podrán recoger los siguientes datos: designación de las personas que pueden representar a cada vecino ante la Administración municipal a efectos padronales y el número de teléfono. La información, mantenimiento, revisión y custodio del padrón municipal corresponde al ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca el Estado. La gestión del padrón municipal se llevará por los ayuntamientos con medios informáticos. Los ayuntamientos remitirán al Instituto Nacional de Estadística, por medio informático o telemáticos, las variaciones que se hayan producido en los datos de sus padrones municipales y lo harán mensualmente. El Instituto Nacional de Estadística comunicará a los ayuntamientos las discrepancias detectadas en los datos de sus padrones municipales con el fin de que introduzcan las modificaciones necesarias, y lo harán también mensualmente. Corresponderá al presidente del Instituto Nacional de Estadística la resolución de las discrepancias que, en materia de empadronamiento, surjan entre los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística. Y le corresponde también elevar al Gobierno de la Nación la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles, comunicándolo al ayuntamiento interesado. Los ayuntamientos revisarán la relación de entidades y núcleos de población y la división en secciones del término municipal, y lo harán al menos una vez al año. La formación del censo de población constituye una competencia exclusiva del Instituto Nacional de Estadística y se llevará a cabo prestando a los ayuntamientos la colaboración que el Instituto Nacional de Estadística les solicite. Esto servirá para controlar la precisión de los datos padronales y, en su caso, para introducir en ellos las rectificaciones pertinentes. Los ayuntamientos aprobarán la revisión de sus padrones municipales con referencia al 1 de enero de cada año, formalizando las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio anterior.
Los resultados numéricos de la revisión anual serán remitidos al Instituto Nacional de Estadística. Si no está de acuerdo con las cifras remitidas por los ayuntamientos, formulará los reparos que estimen oportunos. Si no llegara a alcanzar un acuerdo entre ambas administraciones, el Instituto Nacional de Estadística someterá las discrepancias al Consejo de Empadronamiento para su informe. El presidente del Instituto Nacional de Estadística elevará al Gobierno de la Nación la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles para su aprobación mediante Real Decreto, y lo hará con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento. El Real Decreto será publicado en el Boletín Oficial del Estado, y dichas cifras serán remitidas al Registro de Entidades Locales y a los ayuntamientos que lo soliciten. El Instituto Nacional de Estadística remitirá a los institutos estadísticos de las comunidades autónomas o a otras administraciones públicas los datos relativos a los padrones en los municipios de su ámbito territorial en las que se produzca alta o baja de extranjeros, y lo hará trimestralmente. Continuamos dentro de la población y en este caso vamos a estudiar el Consejo de Empadronamiento. Es un órgano colegiado de colaboración entre la Administración General del Estado y los entes locales en materia padronal. Está adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda y tiene carácter nacional y dispone de secciones provinciales para conseguir una mayor agilidad en su funcionamiento. Está constituido por el presidente, los vocales y el secretario. El presidente será el presidente del Instituto Nacional de Estadística. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, será sustituido por el vocal representante del Instituto Nacional de Estadística de mayor jerarquía, antigüedad y edad por este orden. Su voto será dirimente en caso de empate en las votaciones para adoptar acuerdos. En cuanto a los vocales, serán 2 representantes del Instituto Nacional de Estadística, un representante de la Oficina del Censo Electoral, 2 representantes del Ministerio de Administraciones Públicas, un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y 7 representantes de las entidades locales. Los vocales del Consejo y sus suplentes serán designados y separados de sus funciones de la siguiente manera. Los 2 primeros por el presidente del Instituto Nacional de Estadística. El representante del Censo Electoral por el director de la Oficina del Censo Electoral. Los 2 representantes del Ministerio de Administraciones Públicas por el titular de este departamento. El representante del Ministerio de Asuntos Exteriores por el titular de este departamento. Y los representantes de las entidades locales por la Asociación de Municipios de ámbito estatal con mayor implantación. En cuanto al secretario, ejercerá funciones de secretaría, así como las de asistencia y apoyo del Consejo de Empadronamiento. Será un funcionario adscrito al Instituto Nacional de Estadística y nombrado por el presidente de este organismo. Asistirá con voz y sin voto a las sesiones del Pleno, del Consejo y de la Comisión Permanente. El reglamento de funcionamiento de este Consejo será aprobado por su Pleno y determinará las normas del procedimiento para la resolución de discrepancias. Funcionará en Pleno y en Comisión Permanente. El Pleno estará compuesto por el presidente, los vocales y el secretario. Se reunirá en sesión ordinaria una vez al semestre y en sesión extraordinaria por decisión del presidente o cuando lo solicite la mitad más 1 de sus miembros. La comisión permanente, por su parte, estará compuesta por el presidente o persona que lo sustituya, por el vocal del Pleno, representante de la Oficina del Censo Electoral, por un vocal del Pleno, representante del Ministerio de Administraciones Públicas, 3 vocales del Pleno, representantes de las entidades locales, y el secretario del Consejo, que actuará con voz y sin voto. En cuanto a la sección provincial, se constituye una en cada provincia, bajo la presidencia del delegado del Instituto Nacional de Estadística,
y estará formada por 2 representantes de la Administración del Estado en la provincia y 3 representantes de las entidades locales de la provincia en calidad de vocales. Las funciones de secretaría serán desempeñadas por un funcionario de la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística, nombrado por el delegado provincial. Una vez que hayamos estudiado el Consejo de Empadronamiento, vamos a estudiar por último el Padrón de Españoles residentes en el extranjero. Es el registro administrativo donde constan las personas que, gozando de la nacionalidad española, viven habitualmente fuera de España, sea o no esta su única nacionalidad. Su formación se realizará en colaboración con los ayuntamientos y comunidades autónomas. Sus datos se cederán a otras administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado, solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias y exclusivamente para asuntos en que la residencia en el extranjero sea un dato relevante. La inscripción en el padrón contendrá los siguientes datos. Como datos obligatorios tenemos nombre y apellido, sexo, lugar y fecha de nacimiento, número del documento nacional de identidad o pasaporte, certificado o título escolar o académico que posea, domicilio en el país de residencia, municipio de inscripción en España a efectos electorales y cuantos otros datos sean necesarios para la elaboración del censo electoral, siempre que se garanticen los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Y como datos voluntarios tenemos la designación de las personas que pueden representar a cada inscrito ante la oficina consular a efectos padronales, número de teléfono del domicilio en el país de residencia y domicilio y número de teléfono del municipio de referencia en España. Se constituye con los datos existentes en el registro de matrícula de cada oficina consular de carrera o sección consular de las misiones diplomáticas. Los españoles residentes en el extranjero inscritos en este padrón se considerarán vecinos del municipio español que figura en los datos de su inscripción únicamente a efectos del ejercicio del derecho de sufragio y no constituye en ningún caso población del municipio. Los españoles residentes en el extranjero deberán comunicar a la oficina o sección consular correspondiente todas las modificaciones que experimenten sus circunstancias personales en la medida en que impliquen una variación en los datos que deben figurar en el padrón con carácter obligatorio. Cuando la variación afecte a menores de edad o incapacitados, esta obligación corresponde a sus representantes legales. Todo español residente en el extranjero que traslade su residencia a territorio español deberá solicitar el alta en el padrón municipal del municipio donde vaya a fijar su residencia. El municipio de destino remitirá en los 10 días primeros del mes siguiente el alta al Instituto Nacional de Estadística, que la trasladará a la oficina o sección consular, la cual procederá a dar de baja al interesado en el registro de matrícula sin más trámite. La oficina o secciones consulares remitirán la relación de altas, bajas y modificaciones que se hayan producido en los datos correspondientes del registro de matrícula. Lo harán mensualmente y lo harán a través del Ministerio de Asuntos Exteriores al Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística comunicará a la oficina o secciones consulares las discrepancias detectadas en los datos del fichero central de españoles residentes en el extranjero con el fin de que introduzcan las rectificaciones pertinentes. Lo harán mensualmente. La Oficina del Censo Electoral comunicará a la oficina o secciones consulares las variaciones en el censo electoral realizadas al amparo de la legislación vigente, para que introduzca en sus respectivos registros de matrícula las modificaciones pertinentes, a fin de que en todo momento exista la necesaria concordancia entre los datos del fichero central de españoles residentes en el extranjero y el censo electoral. La oficina o secciones consulares darán de baja las inscripciones en el registro de matrícula
que estén duplicadas, conservando una sola de ellas, y procederán a dar de baja las inscripciones duplicadas que se deduzcan de la confrontación de datos efectuada por el Instituto Nacional de Estadística en el fichero central de españoles residentes en el extranjero. Cuando se produzcan actualizaciones en el registro de matrícula no comunicadas directamente por los interesados, la oficina o sección consular correspondiente deberá ponerlo en conocimiento de los afectados, para su información y para que puedan comunicar a dicha oficina o sección las rectificaciones o variaciones que procedan. Y con esto llegamos al final de esta masterclass, donde hemos visto los 3 elementos del municipio: la organización, el territorio y la población. Gracias como siempre por estar ahí al otro lado de la cámara y os espero en el próximo vídeo.